Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a leer la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Este pecador que está aquí necesita de tu ayuda en este tiempo. Es mi oración que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, para que lo que salga de ella sea para bendecir a tu pueblo. De igual manera, Señor, es mi oración que tú abras los corazones de tu pueblo al entendimiento de tu palabra, para que salga y salgamos diferentes, Señor, a como entramos por esa puerta en esta mañana. Que tu palabra nos renueve, que tu palabra nos llene de vida, nos fortalezca y nos llene de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la pesca milagrosa. Todos hemos escuchado sobre la pesca milagrosa. En algún momento también en nuestras vidas hemos leído nuestras Biblias en ese capítulo 5 sobre lo que es esa pesca milagrosa. Y hoy queremos venir aquí a, de una manera práctica, poder ilustrarle al pueblo de Dios lo que hemos entendido que significa esa pesca milagrosa. Es en un momento que Jesús está y que se dispuso a pescar hombres para Dios. Y este pasaje es un cuadro, viene siendo una ilustración, algo descriptivo de cómo procede Jesús para llamar a los hombres y ayudarle en la enorme tarea que Él tiene de alcanzar almas, de alcanzar corazones y de alcanzar al mundo. Y nosotros queremos ver, aunque nos vamos a detener principalmente en unos cuantos puntos en específico, 7 puntos que consideramos de mucha importancia para poder visualizar y ver el contexto de lo que significa la pesca milagrosa. Entre estos 7 puntos, para esta enorme tarea, tenemos el primero, que es que el pueblo, y hay un pueblo que necesita oír la palabra de Dios. Segundo punto, que debemos de aprovechar los recursos. Tercer punto, la obediencia cuando hay una indecisión. Es bueno ser obediente cuando hay indecisiones. Vamos a ver también a Dios demostrando su poder. Vamos a ver también en un quinto punto que
siempre el Señor nos motiva a una profunda confesión a cada uno de nosotros. Y vamos a ver en un sexto punto también el desafío que el Señor le hace a los hombres de pescar hombres y de discipular otros hombres. Un séptimo punto, vamos a ver lo que es la decisión de dejarlo todo. Y esta experiencia tuvo lugar en el lago de Genesaret, o sea, en el mar de Galilea. Y aquí podemos notar cómo la gente se estaba, dice la palabra, estaba prácticamente presionando a Jesús. Y se reunían y se aglomeraban alrededor de él. Pero ¿para qué se reunían y se aglomeraban alrededor de él? Bueno, para escuchar la palabra de Dios. Tenían una profunda hambre, tenían una profunda sed, tenían profunda hambre y sed de justicia ese pueblo. Y aquí nos remitimos a Mateo, ¿recuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vemos un pueblo, vemos personas con gran necesidad, con hambre, con sed de escuchar algo distinto a los hombres, y es escuchar la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en las calles, donde quiera que nosotros nos movemos, vemos personas que se le ven en los rostros la gran necesidad que tienen, no solamente de que se le predique la palabra, sino tienen necesidad de un buen abrazo, que le comunique todo el amor que nosotros pudiéramos comunicar, hasta sin decir palabras. Y aquí hemos abarcado ese primer punto de que el pueblo necesita oír la palabra de Dios, tal como lo dice ese primer versículo, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Jesús tenía que aprovechar las oportunidades, definitivamente, y mirando a su alrededor vio una oportunidad e hizo planes. Hizo planes, un hombre con una gran visión del reino. Él es Dios, conoce los corazones, conoce las necesidades. Y vio una embarcación en ella y a un pescador. Este es el escenario. El Señor los necesitaba a ambos, tanto la embarcación como el pescador. La embarcación podía servir de púlpito y el hombre que él estaba viendo como pescador podía llegar a ser su discípulo. Y el tema es este. Jesús vio y aprovechó recursos disponibles. Tenía él la visión de la gente necesitada de la palabra de Dios. Pero necesitaba un púlpito, necesitaba otras personas que lo ayudaran. Y la encontró a ambas. La encontró a ambas. Versículos 2 y 3 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Vemos aquí como el Señor, en este segundo punto que queremos ver, aprovecha los recursos disponibles como instrumentos para llevar su palabra a todo aquel que lo necesita. Tan pronto como Jesús terminó de predicar, decidió conquistar la lealtad y el discipulado de Pedro. Pero primero era preciso que Pedro se humillara. Tenía que mostrarle a Pedro que él era el Mesías, que podía ocuparse y cuidar de él como Pedro. Le dijo que navegase mar adentro para pescar. Pedro puso objeciones porque había pescado toda la noche sin resultado. Sin embargo,
se detuvo Pedro en medio de su objeción y en medio de su negatividad y obedeció a Jesús. Mira lo que ocurrió. Pedro fue indeciso en obedecer a Jesús, tuvo objeciones a lo que Jesús le pedía. Estaba totalmente exhausto Pedro porque había estado trabajando por largo tiempo. Estaba demasiado desanimado porque no había pescado nada. Y ya había trabajado suficientes horas sin ningún resultado. Y a pesar de tener que estar en casa descansando, adicional a esto, había permanecido allí para ayudar al Señor en su predicación, prestándole la embarcación. Pero Pedro se detuvo en medio de su objeción y obedeció. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión para obedecer a Pedro? Pensemos un poco. Bueno, yo infiero y especulo que él estaba bien convencido de que Jesús era quien afirmaba ser lo que era. Pedro estaba bien convencido de quién era Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás seguro de quién es Jesús en tu vida? ¿Estás realmente seguro de quién es Jesús, de lo que Él puede hacer y de lo que Él ha hecho contigo y de lo que puede seguir haciendo? En otras palabras, esto se llama obediencia. Esto se llama obediencia, versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. La obediencia de Pedro, vemos que dio resultado. Su obediencia hizo una pesca. Y no fue una pesca común, Fue una pesca poco común. Fue una pesca tan abundante que no podía haber dudas en cuanto a Jesús. Jesús estuvo detrás del milagro, Jesús estaba demostrando el poder de Dios. Y recordemos que el principal propósito de Jesús era ganar la lealtad y la disposición de Pedro para llegar a ser un discípulo a tiempo completo. Nosotros podemos ser discípulos a tiempo completo, aunque usted no lo crea. Nuestras labores cotidianas no lo pueden impedir si realmente nosotros queremos ser un discípulo a tiempo completo. Vamos a ver más hacia adelante por qué. Pero Pedro había pensado estar cansado, pero no sabía lo que realmente era un verdadero agotamiento. Pedro pensaba que estaba cansado. Imagínese usted a un Pedro extenuado hasta los huesos y pensando lo que este carpintero le decía a él, a un experto pescador. Le estaba diciendo que cómo pescar y que bogara mar adentro y que tirara la red a un hombre que era un experto pescador. Hermanos, pongámonos en el lugar de Pedro, usted y yo en ese momento. No lo pudiéramos comprender. Como un carpintero le está diciendo a un pecador qué hacer y cómo pescar. Imagínese el cansancio de Pedro, su indecisión, sus objeciones, quejándose, murmurando,
Y repentinamente hace una pesca tan y tan grande que tiene que trabajar más durante horas y horas. Ahora estaba quebrantado por la humildad delante del Señor, Pedro. Y esta experiencia sería solamente una entre muchas otras grandes experiencias de quebrantamiento que iba a tener Pedro en su vida. Mis amados hermanos, en otras palabras, esto es lo que se llama la demostración del poder de Dios. Versículos 6 y 7. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dos barcas que habían salido de pesca la noche completa y habían regresado, mis amados hermanos, completamente vacías. Y muchas veces cuando leemos este texto, como que no nos adentramos en la profundidad de lo que quiere significar esta parte de las Escrituras. Probablemente los vemos siempre como un milagro más de lo que hacía Jesús. Job decía, el capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pedro sabía lo que había ocurrido. Había sido indeciso, había puesto objeciones y requerimientos al requerimiento del Señor. Y no se había sentido demasiado feliz, déjenme decirle, con los problemas causados por esa gran pesca. No se había sentido muy feliz del todo. Pedro sabía que esa gran pesca era un milagro hecho por el Señor, el cual le estaba enseñando a obedecer sin vacilar ni poner objeciones. Entonces, cuando Pedro ve que la embarcación comienza a zozobrar, comienza a hundirse, corre hacia Jesús y cae sobre sus rodillas. No puedo entender cómo un hombre que me dice boga mar adentro, yo veo que se hace una pesca tan milagrosa y pudiendo ver mi problema resuelto con tantos peces por semanas para mi familia, para todo. Yo veo a un hombre que lo que cae es de rodillas delante de Jesús. Probablemente uno de nosotros pudiera estar saltando de alegría, pensando en sus mentes y en sus corazones, he resuelto mi problema. Pudiéramos ver aquí un Pedro como quien dice, Señor, ya es suficiente para mí. Haré lo que quieras. Vemos aquí a un Pedro que confiesa su pecado de desobediencia e incredulidad, de ser indeciso a la obediencia, de dudar de la voluntad y del conocimiento y del poder del Señor. Y por otra parte también vemos a un Pedro confesando que Jesús era el Señor. Ahora lo llama Señor. En el versículo 5 le dijo, Maestro. Ahora le dice Señor. Ahora le dice Señor. De dudar de la voluntad y del conocimiento y del poder de Dios, de ser indeciso a la obediencia. El Señor es santo y convincente. El Señor debe ser obedecido y seguido. Versículos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pudiéramos ver más hacia adelante, esas palabras no teman, indican que Pedro estaba realmente aterrorizado y Jesús lo estaba calmando diciéndole que confíe
y que deje de temer. El llamado a Pedro fue, mis amados hermanos, a pescar hombres. Esta palabra significa pescar con vida o pescar para vivir, la palabra que empleó aquí Jesús. Pescar con vida o pescar para vivir. Y la idea es que Pedro no pescaría peces para muerte, sino hombres para vida. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor desafía a los hombres a pescar y a ser discípulos de otros hombres. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, este dejarlo todo lo podemos ver como una confianza suprema en nuestro Señor, como el dador de todo. Confiamos en que Él hará y se recuperará y se ocupará de todo lo que necesitamos cuando pensemos en Él primero. Nos ocupamos en vez de andar preocupados en cuanto a nuestras necesidades. Mis amados hermanos, el principal tema es este. Aquí voy. Aquí no se trata de que vayamos a buscar a Jesús para conseguir una pesca grande y milagrosa para nosotros. No es de eso que se trata. Para cubrir nuestras necesidades. El asunto aquí funciona al revés. Me explico. Esto sirve para enseñarnos que el que se ocupa en la obra del Señor, el que se ocupa en el primero, Dios mismo se encarga de hacer la pesca milagrosa, ya que Él es el Señor. Es al revés de como lo hemos pensado. Es al revés de como muchos queremos entender este milagro. Yo me ocupo de su obra, yo me ocupo de su reino, yo me ocupo de enseñar, yo me ocupo de bendecir, yo me ocupo de estudiar su palabra, yo me ocupo de llevar el evangelio, yo me ocupo de trabajar en su obra y Él consigue y me sacia de lo que yo necesito y me lo da en abundancia. Porque si nos llevamos de los afanes, que es realmente falta de fe y de obediencia, entonces siempre estaremos con la excusa del cansancio y la falta de tiempo para la obra del Señor. Mis amados hermanos, Pedro no solamente estaba cansado de pescar y no conseguir, sino que obedeció al Señor. Le prestó su barca primero para predicar la palabra, lo esperó a que Él terminara. Palabra primero, la predicación primero, la enseñanza primero, Dios primero. Luego fue a trabajar y en su nombre echaron la red. El ocuparse primero de las cosas de Dios, ser obediente y estar lleno de fe trae como consecuencia grandes bendiciones. No es que nosotros debemos de salir primero a pescar, a gastar nuestras fuerzas y nuestro cansancio y todo lo que nosotros podemos y luego después no le queda nada al Señor. Estamos acostumbrados, mis amados hermanos, a hacer todo lo contrario. Gastamos nuestras fuerzas buscando pescas milagrosas y luego no queda nada para darle a Él. No queda absolutamente nada para darle a Él. Solo queda incluso hasta cansancio para venir un domingo a glorificar su nombre. Solo queda cansancio para estudiar la palabra. Solo queda cansancio para orar la palabra. Solo queda cansancio para explicarle a mis hijos lo que es
vivir en la palabra. Solo queda cansancio para llevarle a mi familia lo que es vivir en la palabra, porque he estado agotado de toda la pesca milagrosa que he querido hacer para suplir a mi vida, dejando de confiar en el dador de todo, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, haciéndolo todo al revés en nuestras vidas. Eso es lo que significa esa parábola, esa enseñanza del Señor. Y muchas veces la leemos al revés. Señor, en tu nombre voy a tirar la red para saciarme, para llenarme de todo. Y después cuando esté cansado, que llegue a todo lo que he querido conseguir en la vida, te voy a dar las gracias, Señor. Yo quiero concluir con esto, mis amados. Descansemos en el Señor y Él hará. Él tiene absoluto control de la vida de sus hijos. Él no nos desamparará. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay una promesa de que Él nos va a honrar, nosotros sirviéndoles a Él primero, por sobre todas las cosas. Que el Señor nos ayude a comprender esto, mis amados hermanos.